Vamos a hablar en este momento de efectos biomecánicos presentes en la prótesis parcial removible. Vamos a hablar de efectos biomecánicos. Estos efectos son 6. El primer efecto es efecto de arco cruzado. Segundo, efecto de plano inclinado. El tercer efecto, efecto de base. Cuarto, efecto de apuntalamiento. Quinto, efecto de volcamiento. Y sexto, efecto de contención. Cada uno de estos efectos nos da beneficios o nos da perjuicios de acuerdo a la situación que se presenta en el arco. Primero comencemos el efecto de arco cruzado, ya lo habíamos mencionado. El efecto de arco cruzado es el que se ofrece, el que se observa en los arcos, dividiendo el arco en la mitad. Si hacemos un corte por la parte central, vemos una parte anterior y una parte posterior de esta clase 1, limitación 1424. En la parte anterior, un cuadrante se enfrenta a otro cuadrante por medio de dientes. Tengo arco cruzado dental. Pero en la parte posterior tengo arco cruzado mucoso. La ventaja de esta clase 1, limitación 1425, es que tengo el paladar para pasar de un cuadrante. El efecto que suceda en una base del primer cuadrante va a pasar por medio del conector mayor al segundo cuadrante por medio del paladar. Por lo tanto, el efecto de arco cruzado mucoso en el arco superior tiene el beneficio del paladar, lo cual no sucede en la clase 1 mandibular. En la clase 1 mandibular, donde tengo el cuadrante 3 y tengo el cuadrante 4, el efecto de arco cruzado de la parte anterior, que es dental, tiene que asumir parte del recorrido de la carga para pasar de un cuadrante a otro, porque no puedo pasar en forma directa. Por lo tanto, la zona de extensión distal mandibular es diferente en su comportamiento de diseño a una zona de extensión distal maxilar. Lo que se pueda diseñar en una clase 1 maxilar no se puede aplicar a una clase mandibular por el efecto de arco diferente. En la parte posterior tengo arco cruzado mucoso, pero en su recorrido tiene que pasar por los dientes. Por lo tanto, aquí en una clase 1, limitación 33-43, para pasar del cuadrante 3 al cuadrante 4, tengo que pasar por todos los dientes, lo cual no sucede en la clase 1, limitación 14-24, que para pasar del cuadrante 1 al cuadrante 3 yo no tengo que ir ni al 11 ni al 21, paso directamente por el paladar. La utilización del paladar me permite tener o liberar dientes en la zona anterior, lo cual no sucede en la clase 1 mandibular. Aquí tengo efecto de arco cruzado dental anterior, efecto de arco cruzado mucoso posterior, pero definitivamente la ayuda de los dientes en la parte anterior es vital. La situación de clase 2 es diferente. En la clase 2, aquí tengo una clase 2 unilateral, limitación 24, modificación 1, limitación 16, 23, regla 2 detrás del 7, regla 5 en la zona de clase, regla 6 en la zona de modificación. En esta zona, yo digo, en mi arco cruzado en la parte anterior es mixto. ¿Por qué? Una zona edéntula se enfrenta a una zona con dientes, una zona edéntula se enfrenta a una zona con dientes. Este es un caso complicado porque hay la presencia de ejes de rotación tanto en la parte anterior como en la parte posterior. El segundo efecto que vamos a aplicar es el efecto de plano inclinado. ¿Cuál es el efecto de plano inclinado? Es el efecto que se observa sobre todo en los dientes anteriores por la no preparación de lechos para evitar la carga. Normalmente en un canino la ubicación de la cara superior de la cara palatina o lingual es en plano inclinado. Este plano inclinado, si aquí ubico un apoyo
y no le preparo lecho, la tendencia va a ser al deslizamiento, va a tener una tendencia a deslizarse. Eso hace que si este apoyo se une a un conector menor que está unido a un conector mayor, va a venir un asentamiento del conector mayor a los tejidos blandos, generando injuria. ¿Cómo se evita el efecto de plano inclinado? Con preparación de lechos, donde simplemente yo preparo un lecho singular, donde recordemos los lechos singulares deben tener forma de U invertida, una angulación de menos de 90 grados y tener la tendencia de la pared ser perpendicular o paralela, viento paralela a la vía de inserción. Si aquí ubico mi apoyo en la preparación de este lecho va a evitar el asentamiento de la prótesis. Por lo tanto, el control de la fuerza vertical se va a dar en forma eficaz. Este plano inclinado que estamos explicando en este momento es un plano inclinado de asentamiento. Quiere decir que la fuerza vertical va hacia el tejido. Pero hay otro efecto de plano inclinado que es un plano inclinado de desalojo, que es el que sucede en los dientes cuando ubicamos superficies que tienen plano inclinado. Si yo tengo una superficie de esta característica que es vertical, y esa superficie siendo esto distal, y venga una fuerza hacia la parte, se genera una fuerza hacia la parte anterior, la superficie de este molar está en plano inclinado. Lo que ubique aquí va a ser diferente a algo que ubique acá. Este molar está más vertical, tiene control de un plano inclinado de desalojo. Este plano, esto tengo una divergencia expulsiva, lo que ubique en esta zona posterior va a tener la tendencia a salir. Por lo tanto, el plano inclinado se observa tanto en caninos, cuando tiene la carga de asentamiento, como en molares, cuando hay la tendencia a salir por componentes rígidos en superficies expulsivas. El efecto de base es el efecto que hemos explicado en las charlas, en los videos anteriores, a nivel de las palancas. Por lo tanto, el efecto de base se da a extensión, en zonas a extensión, tanto extensión distal como extensión mesial. Los arcos clase 3 no tienen efecto de base. El efecto de base es propio de la clase 1, de la clase 2, de la clase 3 bilateral, de la clase 4. Zonas a extensión tanto en la parte posterior como en la parte anterior. El efecto de arco cruzado puede ser bueno o puede ser malo. El efecto de plano inclinado es algo malo, es algo perjudicial. El efecto de base puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de cómo estemos manejando la extensión, el momento de los pónticos con respecto a la base. Y hay un efecto definitivamente muy bueno de los arcos, de las prótesis removibles, que es el efecto de apuntalamiento. ¿Qué es apuntalarse? Es buscar superficies verticales en zonas dentro soportadas que me permitan, por medio de los planos de guía y las placas proximales, tener un efecto de apuntalamiento. Aquí tengo una clase 3, limitación 37, 35, modificación 1, limitación 34, 45, con reglas 2, 5 y 6. 2 y 2, ¿por qué? Zonas posteriores a los segundos molares que no se utilizan por pérdida de los terceros para descartarla. 5, zona de clase, 6, zona de modificación. Esta zona entre el 37 y el 35, esta zona dentro soportada, aprovechando los planos de guía y buscando buen contacto con las superficies proximales, me va a dar algo que se llama efecto de apuntalamiento. El apuntalamiento es sagital en sentido anteroposterior, no se da en sentido transversal. Este sentido transversal se maneja como efecto de arco cruzado. El apuntalamiento, repito, solamente se da, y el mejor, el que se da en la parte inferior. Un efecto negativo para la prótesis removible es el efecto de volcamiento. El efecto de volcamiento se genera en zonas a extensión mesial, cuando se observan dos ejes de rotación que interactúan al momento de ejercer una fuerza. Aquí tengo una clase 3, limitación 27, 23, modificación 1, limitación 16, 23, que tiene efecto de volcamiento en la parte anterior. Regla 2, regla 5 y regla 6. De este apoyo
que se ubica en el canino y el apoyo que está en la parte anterior, mesial del molar, tengo un eje de rotación. Ese eje de rotación, el nombre viene dado por la ubicación y por la orientación. Es un eje diagonal que está ubicado en la parte anterior. Simultáneamente, en la parte anterior del molar se genera otro eje de rotación, un eje de rotación sagital sobre reborde mucoso en la parte anterior. Cada uno de estos ejes tiene sus vectores, que son segmentos de recta que indican la dirección de la carga, tanto anterior como lateral. Estos dos segmentos interactúan y generan un efecto mayor llamado efecto de volcamiento. El efecto de volcamiento solo se genera en la parte anterior, a partir de la zona edéntola de un molar. Si tengo premolares, no tengo efecto de volcamiento. Por lo tanto, el volcamiento se genera a partir de un tercer molar, a partir de un segundo molar y a partir de un primer molar. ¿Ok? Este efecto de volcamiento se controla con el último efecto de los efectos biomecánicos del área movible, que se llama efecto de contención. La oposición a un movimiento generado por la mucosa se llama resistencia, que es lo que sucede en las bases a extensión. La oposición a un movimiento generado por los dientes en superficies que se opongan a la zona de carga es lo que se llama contención. La contención tiene 4 palabras claves para identificarla. Tengo contención inicial, que es la que se genera cerca al sitio donde está la carga. Tengo contención complementaria, que es la que se observa lejos de la zona del punto donde se está originando el movimiento. La inicial se indica como movimiento negativo, la complementaria se indica como con signo positivo. Tengo una contención rígida, que está dada por los elementos rígidos de los ganchos, brazo opositor, placa proximal, y tengo una contención flexible, que se está dada solamente por la parte final, que es el extremo del brazo retentivo. Simultáneamente a estas 4 orientaciones debemos dirigir que la contención puede ser sagital, o sea en sentido antero-posterior, o puede ser transversal, de lado a lado. Cuando indiquemos ahora más adelante cómo se analiza una contención, tendremos que mencionar si es sagital, si es transversal, si es inicial o si es complementaria, si es brindada por un elemento rígido o un elemento flexible. Esas 6 palabras forman parte del análisis de contenciones. Vamos a hablar a continuación de análisis y diseño biomecánico de la prótesis pastel removible aplicada directamente a las 4 clases de Kennedy. Antes de hablar, vamos a dar unos conceptos básicos fundamentales para entender la biomecánica. En biomecánica, tenemos conceptos de ventaja, mecánica, que es el incremento de la potencia cuando su momento es positivo. Tengo ventaja biológica, cuando hay un incremento de la resistencia, cuando el momento es positivo. Recordemos que momento es igual a distancia a partir del fulcro. Esta ventaja biológica se divide en 2 componentes. Puede ser ventaja biológica dental o puede ser ventaja biológica mucosa. La dental tiene 2 direcciones. Puede ser sagital o puede ser transversal. La sagital la vamos a encontrar en clase 4, la transversal la vamos a encontrar en clase 3. La mucosa la vamos a encontrar en clase 1 y 2. Fuera de la ventaja mecánica y biológica,
tenemos que manejar el concepto de eje de rotación. Si tengo la palabra apoyo, apoyo fulcro, que es el que me dice que me permite girar sobre dichos dientes, ese apoyo fulcro, ¿dónde lo voy a encontrar? En arcos que tengan zonas a extensión, clase 1, clase 2, clase 3 bilateral, clase 2 uni o bilateral, clase 4. Clase 4, dento muco soportada. Porque recordemos que la clase 4 puede ser dento soportada, dento muco soportada o mucodento soportada. Ese apoyo fulcro va a tener la identidad, o lo podemos identificar por signos. Hablamos de apoyo fulcro negativo, apoyo fulcro positivo, negativo o apoyo fulcro positivo. El apoyo fulcro negativo es el que está adyacente a una zona de déntula a extensión. Por lo tanto, si yo tengo este premolar y ubico un apoyo adyacente a una zona que tiene movimiento, estoy en presencia de un apoyo fulcro negativo. ¿Qué es un apoyo fulcro más menos? Tenemos el mismo diente y simplemente si trasladamos el apoyo que estaba adyacente a la zona de déntula al lado contrario, tengo un apoyo fulcro positivo y negativo. Si recordamos uno de los conceptos emitidos en los videos anteriores, el apoyo fulcro negativo formaría parte de una palanca de arco de primer género. El apoyo fulcro positivo negativo forma parte de una palanca de arco de segundo género. Ambas palancas de arco de primero y de segundo género están en presencia de ejes reales. Vamos a ver la diferencia entre un eje real y un eje potencial más adelante. Entonces tengo apoyo fulcro a extensión positivo, positivo, negativo y positivo. ¿Cuál es el positivo? El apoyo que forma parte de un eje de rotación, pero en su cuadrante no hay movimiento. Concretamente, este pertenece a una clase 2 unilateral. Es un apoyo muy particular de la clase 2 unilateral. Con respecto a los ejes de rotación, encontramos que eje de rotación, los siguientes conceptos. Hay eje de rotación real y hay eje de rotación potencial. El potencial se da en zonas anteriores limitadas por canino, de canino a canino, y en zonas dentro soportadas que involucre aproximadamente en su extensión el área de 3 pónticos. En esas zonas podemos hablar de un eje potencial. Este eje potencial se identifica por una línea discontinua en el arco. El eje real forma parte de zonas a extensión, donde no hay ninguna duda de su presencia clase 1, a partir de premolar. Porque hay clases 1, que algunas se mencionan a partir de molar, pero ahí hablamos de ejes potenciales. Clase 1 a partir de molar, clase 2, clase 3 bilateral, clase 4, muco-dento soportada. Se identifica con una línea roja continua para diferenciarla del eje potencial. En el análisis biomecánico que vamos a trabajar, ¿cuál es la importancia de los ejes de rotación? El nombre que se le da. Los nombres, tengo eje de rotación real, que puede ser transversal, y al ser transversal tiene dos orientaciones, puede ser horizontal o puede ser diagonal. Y tengo eje de rotación sagital en sentido
antero-posterior. Estos mismos nombres, transversal y sagital, se aplicarán también a ejes potenciales. Con base en esta información, teniendo el eje real, lo que se controla es el vector que sale o que emite cada uno de ellos. ¿Qué es un vector? Es un segmento de recta que indica una dirección. Por lo tanto, si yo tengo un eje de rotación transversal, el vector que se controla es una perpendicular a dicho eje. Por lo tanto, con ejes transversales el vector es sagital. Con ejes sagitales el vector es transversal. Y lo que se controla, la dirección de fuerza que se controla no es la del eje, es la del vector. Por lo tanto, hay que tener claramente que si el eje es transversal, el vector generado es sagital. Si el eje es sagital, el vector transgenerado es transversal. Y es lo que realmente es la fuerza que me está dirigiendo el movimiento. Con base en esta información, vamos a aplicar diseños a las diferentes arcos de Kennedy. Y simultáneamente, vamos a aplicar diseño y biomecánica para los cadáveres. La clase 1, comenzamos con la clase 1 mandibular. La clase 1 mandibular tiene 3 ejes de rotación. Y aquí tengo una clase 1 limitación 34-44. Por principio de diseño ya hemos dicho que no se ubica apoyo adyacente a zona de déntula, por lo tanto está contraindicado un apoyo fulcro negativo. Tiene que diseñarse apoyo fulcro positivo negativo, que es el que se ubica adyacente al lado contrario de la zona de déntula. Se ubica el apoyo fulcro, tengo un eje de rotación horizontal posterior porque la carga va dirigida hacia el sector posterior y tengo 2 ejes sagitales, sagital mucoso posterior y sagital mucoso posterior. Simultáneamente a la presencia de estos 3 ejes hay la generación de 4 vectores de rotación, 4 vectores de carga. La clase 1 mandibular, recordemos que no tiene la defensa del paladar y la diferencia de la resistencia de la mucosa es mayor a la que se da, la movilidad es mayor a la que genera el ligamento periodontal. Por lo tanto, los vectores que vamos a trabajar son vectores, un vector transversal y un vector sagital. Los vectores sagitales nos están indicando sitios, puede estar en un sitio cerca o en un sitio lejos. Simultáneamente, yo digo, aquí tengo momento negativo, porque estoy cerquita al fulcro, tengo momento positivo. Simultáneamente, la presencia de estos 3 ejes, el caso de la clase 1 mandibular, tiene un cuarto vector, que es un vector de levantamiento, es dirigido hacia la parte anterior. Conociendo la dirección de estos 4 vectores, que serían 2 transversales, uno anterior y uno sagital hacia la parte posterior, tenemos la alternativa de plantear alternativas de diseño. Por lo tanto, si completamos el diseño del arco que acabamos de plantear, tengo canino y tengo un premolar, por lo tanto se puede diseñar lo que se llama un apoyo compartido. ¿Qué es un apoyo compartido? La unión de un apoyo singular con un apoyo adyacente a la parte oclusal. Tengo una escotadura, tengo una placa proximal y tengo la presencia de la rejilla de la base de extensión distal. Tengo una escotadura. Como tengo la presencia de los premolares y si la distancia que existe desde el margen hasta el frenillo es de más aproximadamente 8 a 9 milímetros, puedo diseñar una barra lingual. Si esa distancia es menos, obligatoriamente tengo que diseñar una placa lingual. Si el diseño que se realizó al lado contrario lo hacemos en este lado, tengo lo que se llama un RP. Ahí tengo mi diseño de una barra lingual con un apoyo compartido. Y ahora falta el tipo de gancho. Vamos a diseñar la rejilla de la base de extensión distal. Si la longitud tiene 3 tercios, la rejilla solamente ocupa 2 tercios. Y quiero que noten algo muy importante, que la rejilla con respecto a la parte posterior del conector mayor dejó un espacio, un escalón, que tiene que ser aproximadamente de 3 a 4 milímetros. ¿Ese espacio para qué sirve? Para continuar
con la longitud completa de la base. La porción de acrílico llega buscando la línea oblicua interna, buscando el trígono retromolar, buscando la repisa vestibular y uniéndose. Y se alcanzan a ver, se acuerdan que la base de extensión distal mandibular en un video anterior dijimos que tiene forma de cola de castor, y esta parte posterior que abarca el trígono retromolar, la mitad del trígono retromolar, por encima de la línea oblicua interna y cubriendo la zona de la repisa vestibular, me da el área posterior para que forme lo que se llama cola de castor. Esa misma forma la hacemos en la parte, la rejilla, 2/3. En la parte posterior de cada rejilla se debe diseñar lo que se llama el tope ístico. Tope ístico que es fundamental para evitar, la generación de una sobrecarga en la rejilla en el proceso de acrilado. Donde tengo la misma forma, tengo el trígono retromolar, me abro hacia la parte posterior y conformo la fase en forma de cola de castor. Si estamos viendo esto de acuerdo a los conceptos biomecánicos de palanca, aquí lo que se ha dibujado es una palanca de base de tercer género. ¿Por qué? Porque tengo limitación 34 y 44 y solamente le voy a ubicar pónticos 35 y póntico 36 nada más. Póntico 35 y póntico 36. Al ser solamente dos pónticos, póntico aquí, póntico acá, póntico, la zona posterior va a actuarme amortiguando la fuerza. Por lo tanto, tengo el esquema de una ventaja biológica mucosa. Palanca de base de tercer género, donde el área de los pónticos se llama resistencia mucosa inicial y el área libre de pónticos resistencia mucosa complementaria. En este momento tengo una zona donde tengo la longitud completa de la base, más los pónticos están solamente hasta la parte media. Si en este momento yo hiciera un esquema de cambiar y colocarle más pónticos, llegando el póntico, ubicando 4 pónticos en lugar de 2, cambiaría la palanca, ya no hablaría de una ventaja biológica mucosa, pasaría a una situación de ventaja mecánica, donde la palanca ya no sería de tercer género, es una palanca de base de segundo género, porque la longitud completa fue ocupada por pónticos. Esto de ocupar 4 pónticos, donde caben 4 pónticos, es lo más negativo para una clase 1 mandibular. Lo correcto, lo ideal es trabajar palanca de base, como está en este cuadrante. Esto es una palanca de base de tercer género. Y en esta, por la adición de más pónticos, lo hemos convertido en una palanca de base de segundo, donde ya no hablamos de resistencia mucosa inicial, no hablamos de resistencia mucosa complementaria, si solamente hablamos de resistencia mucosa. Y como está ocupado en su totalidad, hablamos de resistencia mucosa plena. Este concepto de resistencia mucosa plena, que quiere decir ocupar todo el área con pónticos, se puede diseñar, aplica en el arco superior por la ventaja del paladar, pero está contraindicado en el arco inferior. Ya teniendo la zona posterior, ahora nos faltan los diseños de los ganchos. En el tercer cuadrante vamos a ubicar la retención en distal, en el cuarto cuadrante la retención en mesial. Por lo tanto, el tipo de gancho que vamos a completar ahora, ya teniendo el apoyo compartido, va a ser un RPG modificado distal, que quiere decir que de la rejilla saco el brazo, voy hacia la parte anterior y me devuelvo, gancho a barra, gancho de arroz, y tengo un RPG modificado distal. Como la retención está ahora en mesial en el cuarto cuadrante, vamos a diseñar un brazo circular de abordaje horizontal, donde el brazo llega hacia la parte, el brazo a barra llega adyacente a la zona de déntula y se dirige desde gingival en forma horizontal a la zona de déntula, a la parte de la retención. En este esquema voy a dibujar el diente del tercer cuadrante
para que tengamos la visión, donde la retención estaba en esta zona. Por lo tanto, el gancho que se le hizo en el tercer cuadrante fue este. Un RPY donde tenía el apoyo mesial. Es bajar, ir hacia la parte mesial y devolverme. Por lo tanto, este tipo de gancho es el que dibujamos en la parte que está acá. Ahora, en el cuarto cuadrante, la zona retentiva está en mesial. Por lo tanto, el brazo viene de esta manera. Hay un brazo de aproximación que llega a la zona adyacente, busca el ecuador tisular, llegando a un ecuador tisular que aproximadamente de 1 centímetro y llega directamente a la zona edéntula. Por lo tanto, tengo un brazo circular de abordaje horizontal. La ventaja estética de los dos ganchos y la ventaja biomecánica es muy aplicada a la clase 1. Por lo tanto, esta zona de retención y estas zonas de retención, aun siendo diferentes, permite el diseño de diferentes brazos retentivos. La clase 1 mandibular tiene una situación bien particular, que es la clase 1 limitación canino-canino. Ahí el diseño no tiene ninguna duda. Por lo tanto, teniendo solamente de canino a canino, lo correcto es utilizar todos los dientes con apoyos singulares para evitar el efecto de plano inclinado. Se prepara en forma de U invertida, todos los dientes en forma, y se diseña una placa lingual en forma obligatoria. En clase 1 mandibular no se diseña conectores en forma de barra. La pérdida de los premolares obliga a la utilización de todos los dientes, y el diseño de la base es exactamente la misma, de tener 3 la distancia, cojo solamente 2/3, la rejilla, la ubicación del tope ístico obligatorio, la rejilla, 2/3, tope ístico obligatorio, escalón. Este escalón, por favor, hay una costumbre a nivel de tecnología dental que es diseñar la rejilla a la misma altura del borde inferior del conector mayor. Eso está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque en el proceso de acrilado, el técnico dental, si extendiera, ojo lo que voy a hacer, si extendiera la rejilla solamente a esta parte y no dejara el escalón que está presente en el cuarto cuadrante, en el proceso de acrilado, normalmente el acrílico sobrepasa al borde inferior del conector mayor y por extensión sobrepasaría a la línea obliqua interna. Al momento de colocarlo, esta extensión de acrílico sobrepasa este escalón óseo y es donde una de las grandes molestias de la zona extensión. Por lo tanto, está contraindicado, tiene que dejarse un escalón. Si en este cuadrante, lo más común de los técnicos dentales es hacer la preparación cargando solamente la zona del reborde residual. Tengo 33, le colocan 34, 35, 36, 37 y 38 muchas veces. Cuando tenemos este tipo de bases, de tantos pónticos, recordemos que estoy en situación de ventaja mecánica. Situación de ventaja mecánica, base protésica a extensión distal, palanca de base de segundo género. Donde los pónticos ocupan la totalidad de la extensión es contraindicado porque no permite la distribución de la carga. Lo correcto que es dejar el escalón, como estamos en el cuarto cuadrante, dejar la rejilla, dejar el escalón, extenderse con la base, a partir, cubrirle el trígono retromolar, cubrir la repisa vestibular y solamente ubicar 43, póntico 44, 45 y 46. Esta zona posterior libre de pónticos es lo que me dice que me va a permitir la distribución de la carga. Tiene forma de cola de castor y forma parte de una ventaja biológica mucosa, palanca de base de tercer género. La clase 1 limitación 3343 tiene algo particular con respecto a la palanca de arco. Siempre va a ser palanca de arco de primer género. ¿Por qué? Porque al hacer la preparación del apoyo singular no permite la diferencia entre mesial y distal. La palanca de arco de primero y segundo es a partir de premolares, porque puedo diferenciar la ubicación del apoyo adyacente a zona edéntula o apoyo en las partes contrarias. Normalmente aquí la ubicación se puede trabajar un gancho en Y, que es una situación ideal. El gancho en Y permite gancho de abordaje gingival, permite
llegar al diente, ubicar las dos zonas, y usualmente el ecuador protésico de un canino inferior está en el tercio medio cervical, no es un ecuador muy alto. Por lo tanto, la ubicación de ganchos tipo barra, tipo Roche, que viene de gingival, es una alternativa ideal de diseño. Biomecánicamente, recordemos que la clase 1 tiene 3 ejes de rotación, uno horizontal posterior, 2 sagitales posteriores, pero tiene 4 vectores. La presencia de la placa lingual me hace papel de retención indirecta porque me trabaja en todos los dientes y compensa la carga anterior. La carga posterior, ¿cómo está controlada? Quitando dientes en la parte posterior y extendiendo la base lo más posible. Por lo tanto, por favor, recordemos, el reborde residual no es zona primaria de soporte. En la cresta, la zona de la repisa vestibular es zona primaria de soporte. Cuando extendamos, cuando aprendamos a manejar bases a extensión distal en forma de cola de castor, con extensión aquí, la carga sobre estas zonas a extensión distal serán mejor controladas.